Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico que me haya invitado a participar en esta mesa redonda y compartir con vosotros estos minutos, y muy especialmente a Ramón Morillo. La parte que a mí me propusieron comentar en esta mesa redonda es cómo ha respondido la SEF y cómo hemos respondido los farmacéuticos que manejamos al paciente VIH frente a la cronicidad y a este envejecimiento que estamos viendo en la población. Y bueno, después de llevar unos cuantos años analizando el antiguo, el nuevo modelo y trabajar sobre el nuevo modelo que desde la SEF se presenta, pues mi experiencia y puntos que yo considero clave. Aquí, ¿no? ¿Con esto? Vale. En primer lugar, antes de pasar a ver más cómo hemos respondido los farmacéuticos hospitalarios a esta población envejecida, repasar una serie de datos. Ya han ido diciendo mis diferentes compañeros de mesa cómo nos encontramos y cómo tanto a nivel mundial como nacional hemos visto una población cada vez más envejecida, y pues resaltar el dato que en el año 2030 aproximadamente un 73% de los pacientes de los que vemos en consultas presentarán más de 50 años. Como decía, a nivel nacional también estamos viendo esta tendencia creciente en el número de pacientes envejecidos o con edad superior a 50 años, y destacar también el último dato que os he puesto, y es que de todos los diagnósticos tardíos, que han supuesto un 46,2% de todos los pacientes, los mayores de 49 años suponían un 66,1%. Por lo tanto, es una población en la que algo hay que hacer. ¿A qué se debe este envejecimiento de la población VIH? En primer lugar, yo creo que nadie discute que el éxito del tratamiento antirretroviral ha influido de forma muy positiva, y ahora mismo ya contamos con fármacos muy potentes y que nos permiten controlar y conseguir los objetivos terapéuticos incluso en pacientes con más pautas de rescate. En segundo lugar, ha disminuido la incidencia del VIH entre los adultos más jóvenes, y esto, la balanza se ha posicionado en la morbilidad de los pacientes de mayor edad. Además, tanto los profesionales sanitarios como los pacientes sí que tenemos una baja percepción del riesgo o un menor conocimiento del VIH en este tipo de población, y esto pues ha conllevado también, como hemos visto antes, a un retraso que hay en este subgrupo de población en el diagnóstico de VIH, y sin embargo diferentes estudios nos han puesto de manifiesto cómo los pacientes mayores de 50 años presentan unas conductas de riesgo que son similares a la de los jóvenes. Y en cuarto lugar, que se me ha movido la diapositiva, estaría, pues el envejecimiento también está promovido por los cambios biológicos, fundamentalmente en la mujer. Tenemos un incremento de mujeres sexualmente activas en esta franja de edad, y además no tenemos que olvidar que la menopausia puede influir en el riesgo de transmisión de infecciones. Como consecuencia de este envejecimiento de la población, ¿qué vemos? Ya lo han comentado también mis compañeros, ahora mismo ya no solamente vemos pacientes que tienen VIH, sino ha aumentado las comorbilidades no-SIDA, tenemos un aumento de los síndromes geriátricos como la fragilidad, el deterioro cognitivo, y estamos empezando a conocer estos términos. Todo esto nos ha llevado a un consumo importante de fármacos, y es una población en la que el estigma es, yo creo que está a la cabeza del día. Esto nos ha llevado a un retraso en el diagnóstico de la infección de VIH, y no hay que olvidar que como consecuencia del envejecimiento de la población vamos a tener una población a la que le estamos dando unos fármacos con un descenso en la función renal y hepática. Por lo tanto, son un grupo de población en la que la toxicidad de los fármacos puede estar presente o puede ser significativa. Y, sin olvidarnos, el mayor riesgo nutricional que presenta esta población. Es importante también que conozcamos que cuando hablamos de pacientes de edad avanzada nos referimos a pacientes mayores o iguales a 50 años, pero cuando hablamos de población mayor o población muy envejecida nos vamos a referir a pacientes que tienen una edad superior o igual a 65 años. Y yo creo que nuestra atención y nuestro manejo del paciente en la consulta sí que va a diferir en función de la franja de edad en la que el paciente se encuentre.
Dicho esto, ¿qué percibimos nosotros en las unidades de atención al paciente externo, en las consultas de atención farmacéutica? Yo creo que en los últimos años hemos visto un incremento muy significativo del número de pacientes de este tipo de edad avanzada, además pacientes muy diversos, pacientes que, como hemos dicho, con un perfil tanto de actividad que se asemejan a los pacientes más jóvenes, que van a su gimnasio, que salen con los amigos, hasta pacientes que están en residencias sociosanitarias, pacientes que conviven con otros familiares. Además, como consecuencia de este aumento del número de pacientes de mayor edad, manejamos pacientes más complejos, derivados también de las comorbilidades no SIDA asociadas a estos pacientes, pacientes que toman muchísimos medicamentos y en los que muchas veces ajustarle a las 24 horas del día que tiene el día en desayuno, comida y cena todo lo que toman muchas veces nos resulta complicado, ¿no? Y como he puesto en este dibujo, pues muchas veces el paciente casi que tiene que abrir la boca y en ese tiempo tomar todo lo que pueda. Además, sí que estamos viviendo un incremento de los pacientes activos. Cada vez los pacientes son más activos, es decir, son pacientes que conocen su enfermedad, quieren conocer bien su enfermedad y quieren implicarse en las decisiones terapéuticas que supone, ¿no?, su manejo. Y además contamos con un arsenal de tratamiento antirretroviral importante, diferente, y muchas veces nos planteamos si todos son realmente útiles en esta población, puesto que no tenemos que olvidar lo que he comentado antes de la alteración renal y hepática que pueden presentar y con ello más toxicidad. Yo creo que frente a esto, ¿cuál puede ser nuestra reacción o cuál es nuestra reacción a veces? Pues asombro, agobio, ganas de llorar y, bueno, como dice en este dibujo, agobiada y muchas veces con ganas de desaparecer de todo lo que se nos presenta en el día a día. Sin embargo, yo creo que la SEF ha respondido muy bien y los farmacéuticos hospitalarios estamos respondiendo muy bien porque estamos dando la vuelta a la tortilla y lo vemos como muchos nuevos e interesantes retos. Estos interesantes retos pasan por formarnos y conocer más toda la comorbilidad que tiene el paciente, no solamente la propia enfermedad VIH. Es importante que nuestro reto no sea conocer solamente el tratamiento antirretroviral, sino cualquier tipo de producto que tome el paciente. Tenemos que hacer una monitorización muy programada de todo su tratamiento, de toda su medicación, establecer muy bien cómo se va a detectar, informar y manejar los problemas relacionados con la medicación y, desde luego, nuestro reto es fomentar el autocuidado y los cuidados de salud. Frente a estos retos, tenemos que aprovechar, y el farmacéutico hospitalario está aprovechando las oportunidades, que en las siguientes diapositivas voy a ir detallando más detenidamente. Pero estas oportunidades las he dividido en tres grupos. Primero, el usar modelos de estratificación, es decir, el avance y la cronicidad en la población VIH hace necesario que conozcamos muy bien qué pacientes y qué población tenemos de más riesgo y actuar en base a ese perfil de riesgo. Es muy importante no integrarnos con otros profesionales, sino coordinarnos con otros profesionales, y estos profesionales no solamente pasan por el médico internista o infectólogo que ve al paciente, sino también coordinarnos con otras especialidades, ¿no? Y, desde luego, tenemos un papel, yo creo que también importante, participando o promoviendo campañas preventivas y formativas. Nuestro papel tiene que pasar no solo informar de toda la medicación y de todo lo que damos, sino de formar. Estas oportunidades lo que nos han hecho ver es que el modelo tradicional que veníamos utilizando hasta ahora de atención al paciente tiene que cambiar y está cambiando, que desde luego tiene que haber un cambio profundo en la organización y gestión con una mayor eficiencia en todo lo que hacemos, es decir, hacer cosas que aporten valor. Nuestra visión del paciente tiene que cambiar, si no ha cambiado ya, y yo creo que es fundamental integrar y tener una mayor integración de todos los servicios que aportamos y de todos los cuidados que damos al paciente. Así como sabéis, y yo creo que en este congreso se ha hablado, nuestro modelo de atención farmacéutico podemos definirlo como modelo CMO, y hemos cambiado nuestro modelo centrado en un control económico, centrado en el medicamento y organizado fundamentalmente a los envases comerciales, al momento puntual de la consulta externa, a un nuevo modelo CMO
en el que la capacidad, la motivación y la oportunidad son fundamentales para atender al paciente. La capacidad entendiéndolo como la posibilidad de atender a los pacientes según sus necesidades, que las necesidades, como vamos a ver a continuación, no solamente pueden ser farmacoterapéuticas. No nos debemos de centrar en el medicamento, sino centrarnos en todo el paciente y en su motivación. Y de hecho, bueno, esto conlleva a que el modelo hayamos cambiado, debamos de cambiar de una entrevista clínica a una entrevista más motivacional. Y luego aprovechar la oportunidad, ¿no?, que se presenta ante nosotros. Hasta ahora atendíamos al paciente exclusivamente en ese momento puntual que el paciente recogía la medicación y yo creo que, bueno, el paciente su mayor parte de la vida la pasa fuera de la consulta externa y yo creo que tenemos que tener un papel presencial o virtual, como nuestra compañera nos ha comentado, pero estar presente, ¿no?, allí y actuar a tiempo real. No tiene ningún sentido que cuando venga el paciente pasados 3 meses se detecte un problema. Como decía, bueno, el nuevo modelo de atención al paciente, desde luego, la clave es conocer cuáles son los pacientes de más riesgo. Y entre ellos, bueno, ya sabéis que la SEP lleva trabajando desde hace tiempo en los modelos de estratificación al paciente crónica y en los últimos años se elaboró el modelo de estratificación al paciente VIH. Estos modelos lo que hacen es dividir a la población en 3 niveles según el riesgo que tienen de no llegar a cumplir los objetivos terapéuticos que nos planteemos. Entonces, lo que diferencia este modelo y esta estratificación del modelo antiguo es que con la actuación que ahora estamos haciendo, vamos a estratificar a la población VIH teniendo en cuenta 4 características del paciente. Es decir, ya no solamente vale las características farmacoterapéuticas, es decir, si lleva un tratamiento más complejo o menos complejo, sino la situación clínica que el paciente presente, la situación sociosanitaria o incluso su situación demográfica repercuten de forma muy significativa en que el paciente se tome o no se tome la medicación o que se cumplan los objetivos terapéuticos que nos planteemos. Y, desde luego, las actuaciones tienen que estar orientadas específicamente al paciente y, además, con unas actuaciones no centradas exclusivamente en hacer un seguimiento farmacoterapéutico, sino en colaborar en la formación, en la educación y en el seguimiento del paciente y coordinarnos con el equipo asistencial. Cuando estratificamos a la población VIH, o si estratificáis a la población VIH, vamos a ver que la población VIH de edad avanzada van a ser los que van a estar en nuestro nivel de prioridad 1 o 2. Esto hace necesario, por eso, la estratificación de la población a la que manejamos. Porque estos pacientes van a tener un nivel de prioridad 1 o 2 y, por tanto, tenemos que hacer unas actuaciones prioritarias en ellos. Si tenemos en cuenta las variables demográficas, sabemos que van a ser pacientes de más de 50 años. La mayoría de estos pacientes de más de 50 años no tienen estudios. Además, si tenemos en cuenta las variables sociosanitarias o del estado cognitivo y funcional, la mayoría de los pacientes están tomando algún medicamento del grupo N, que nos va a puntuar alto en el modelo de estratificación. Y además, yo creo que todos trabajamos en el día a día con pacientes en los que muchas veces no tienen domicilio fijo, bien por su situación económica o porque son pacientes que van cambiando el domicilio de los hijos, o muchas veces el soporte social o socioeconómico no es el adecuado. Y esto va a repercutir en que el paciente se tome bien o mal la medicación. Con respecto a las variables clínicas que nos van a influir para que el paciente tenga un nivel de riesgo mayor, son pacientes que presentan más de 2 comorbilidades, además comorbilidades importantes. Tienen, como ya hemos visto y han comentado algunos de mis compañeros, un riesgo cardiovascular, y este riesgo cardiovascular va a ir aumentando según envejeza la población importante. Y además son pacientes en los que estamos viendo también un número de hospitalizaciones importante. Hospitalizaciones no debidas a su patología VIH, sino hospitalizaciones debidas a la comorbilidad de tipo neoplásico, comorbilidad de tipo renal o geriátrico. En cuanto a las variables relacionadas con la medicación, el hecho de que el paciente pues tome un número de fármacos elevados, que además tengan todos los fármacos que tome el paciente presenten más de 2 interacciones potenciales que tengamos que manejar, y sobre todo los pacientes en los que se haga algún cambio de tratamiento o inicie tratamiento, nos hacen ver que esta población son una población de riesgo para nuestra atención. Como he comentado antes, el nuevo modelo
se diferencia del antiguo modelo en que las actuaciones farmacéuticas van a estar definidas o van a ser específicas según las necesidades. Aquí os he puesto un resumen de los 3 tipos de actuaciones que debemos de realizar, teniendo en cuenta que estos pacientes van a estar dentro del nivel 1-2. Y aunque no me voy a detallar en todo y vais a tener la presentación, sí que voy a resaltar los aspectos que yo creo que lo hacen diferente a la atención que veníamos realizando. Desde luego, algo básico en nuestra atención al paciente es la validación del tratamiento antiviral, pero yo creo que en esta población y en esta población envejecida, la validación no vale simplemente por saber si el paciente se está tomando un comprimido, si la receta pone un comprimido cuando tendría que ser 2, sino es en validar que realmente el paciente lleve un fármaco o lleve un tratamiento que evite la aparición de otras comorbilidades o el agravamiento de las ya existentes. En esta población, y tal como recogen las recomendaciones que ha hecho GESIDA y el Grupo Español de Geriatría, se han visto que es muy importante chequear en la población mayor si existen antirretrovirales no recomendados en esta población. Y aquí he destacado varios fármacos. Ya sabéis la implicación que tiene o la relación que tiene el uso acumulado de tenofovir, que junto con la edad y comorbilidades típicas en esta población están asociados a enfermedad renal crónica. El tenofovir, además, asociado a la edad y menopausia, típico de esta población, tiene un efecto negativo en la densidad mineral ósea. El atazanavir, ritonavir, le pasaría lo mismo que con el tenofovir, que asociado a factores como la edad o comorbilidad, también nos lleva a un mayor deterioro del riñón. El abacavir, junto con la edad y en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado, van a tener mayor desarrollo de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, haría necesario una mayor monitorización, un seguimiento más estricto. Y no nos tenemos que olvidar de los pacientes de mayor edad que estén tratados con efavirenz. Ya sabéis que el efavirenz está asociado con dislipemia, depresión y disminución de la vitamina D. Situaciones muy presentes en este tipo de población y por lo tanto muchas veces yo creo que sería un fármaco no el más adecuado, ¿no?, para esta población. Vale. Dentro de este seguimiento del paciente, seguimiento farmacoterapéutico, he comentado antes que no solamente tenemos que tener en cuenta el tratamiento antirretroviral, sino saber todo lo que toma el paciente. Automedicación, medicina alternativa, medicina comprada por Internet, que también hay un mundo, y monitorizar todas las posibles interacciones. Yo creo que es fundamental y este modelo pasa por tener una conexión con el historial farmacoterapéutico de atención primaria y en algunas comunidades incluso ya se está implantando la conexión con oficinas de farmacia. Dentro de este manejo de las interacciones en la población VIH de más edad cobra todavía más importancia y sobre todo en los pacientes que tienen comorbilidades metabólicas, que van a ser un número elevado, y en esta población tener precaución con las interacciones asociadas a efavirenz, albitegravir, cobicistat y darunavir, ritonavir. En el caso que estemos siguiendo a un paciente que tiene comorbilidad renal, muy importante saber ajustar las dosis de los fármacos y mayor importancia el chequeo de las interacciones y en el caso de pacientes que aparte de la medicación antirretroviral tengan trastornos de la ansiedad, monitorizar muy bien que los fármacos recomendados sean los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Dentro de todo el conocimiento de la medicación, la automedicación que toma el paciente, este modelo también implica una comunicación muy activa con el paciente y con su entorno familiar y cuidadores. No nos tenemos que olvidar. En este modelo, como he comentado, el farmacéutico hospitalario no solamente tiene que estar presente en el momento que le ven la consulta, sino tenemos que seguir al paciente durante la estancia hospitalaria. Yo creo que todos nos damos cuenta que no tiene ningún sentido que si el paciente ingresa, la validación de su tratamiento lo haga otro compañero que realmente no esté formado en el VIH. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no?, que los que veamos el VIH le sigamos en todo el proceso, sea en la consulta o sea en el hospital. Y yo creo que en esto también ayuda mucho el tener conectado el historial farmacoterapéutico de nuestras consultas externas con el historial farmacoterapéutico del ingreso hospitalario. Nosotros, por ejemplo, recientemente hemos conseguido también, como comentaba la compañera, nosotros tenemos informatizado todo el historial clínico y el historial de hospital y atención primaria y lo único que faltaba era que cuando el paciente ingresaba, los médicos y sobre todo
cuando ingresaba a cargo de un servicio diferente al de infecciosas, desconocían la medicación que se proporcionaba desde el hospital. Entonces, bueno, gracias a la ayuda informática, todo esto se ha solucionado y ya cuando ingresa, el médico puede ver lo que ha prescrito en el hospital y además lo que el paciente tiene prescrito desde las consultas externas. Y además también está recogido la última dispensación, que esto le da un dato muy o proporciona un dato muy importante para el médico para ver si realmente muchas veces el ingreso puede estar motivado por el abandono de la medicación antirretroviral. Es muy importante que durante el ingreso nosotros evaluemos la respuesta clínica al tratamiento, la efectividad y seguridad, como lo hacemos en las consultas externas, y que identifiquemos los PRMs. Con el alta hospitalaria tampoco nos podemos olvidar del paciente y es muy importante explicar cualquier modificación que haya habido en el tratamiento e integrar en la planificación horaria que le hacemos de la medicación todo el tratamiento que lleva. ¿Vale? Tampoco nos podemos olvidar en este nuevo modelo el fomentar estilos de vida saludables y así está recogido que todas las intervenciones que se hagan sobre el tabaquismo, sedentarismo, alcohol y sustancias de abuso en esta población tienen una implicación muy importante. Y bueno, dentro de estos autocuidados del paciente yo creo que es fundamental en esta población fomentar el autocuidado, el empoderamiento y aunque bueno, el programa, yo creo que todos conocéis el programa experto en VIH 2.0 y aunque inicialmente pensemos en este programa en pacientes más jóvenes, yo creo que no nos tenemos que olvidar de la franja de pacientes que tenemos entre 50 y 65 años y que pueden beneficiarse de este tipo de programas. Por último, no olvidarme de las actuaciones farmacéuticas centradas en la coordinación con el equipo asistencial que ha supuesto este nuevo modelo y así en los pacientes de una prioridad alta o intermedia es muy importante que establezcamos muy bien en coordinación con el equipo médico cómo vamos a gestionar y abordar cualquier tipo de PRM y coordinarnos con otros servicios, digamos, que no atienden habitualmente al paciente, como pueden ser servicios sociales o servicios de psicología y psiquiatría, ya que bueno, pues, la inmensa mayoría de nuestros pacientes requieren en muchas ocasiones este tipo de servicios. El nuevo modelo CMO nos va a permitir una asistencia más uniforme, una atención en cualquier nivel asistencial donde esté el paciente, el tener en cuenta resultados no solamente económicos, sino de salud y calidad de vida, el coordinarnos con otros profesionales y en que el paciente participe en el autocuidado de su salud. Y, por último, bueno, pues estas 5 conclusiones que para mí son fundamentales y es que estamos viendo que la cronicidad en la infección por VIH ha conllevado un cambio en nuestro modelo de asistencia al paciente, que las herramientas de estratificación yo creo que son básicas y fundamentales en nuestra atención y que nos van a permitir conocer qué pacientes tienen más riesgo y realizar un plan de actuación en base a este perfil de riesgo. Que es muy importante que tengamos en cuenta que el perfil o el riesgo del paciente no solamente va a venir determinado por variables terapéuticas, sino que tenemos que considerar situación demográfica, sociosanitaria y clínica, que la coordinación más que la integración con todo el equipo asistencial es clave en la atención a los pacientes y que en la atención a los pacientes no solo debemos de considerar aspectos informativos, sino formativos y de empoderamiento. Gracias.